de los ecosistemas ambientales, ya sea a la fauna, ya sea a la flora, e incluso con impacto en el ser humano. Un poco de algunos antecedentes de las negociaciones del Convenio de Estocolmo, que por cierto fue adoptado el 22 de mayo del 2001 y entró en vigor en mayo del 2004, ¿no? Nuevamente esto vuelve a aparecer porque en el convenio de Basilea sobre residuos y desechos tóxicos también se ha podido ver un largo proceso de adopción y negociación que es habitual en este tipo de acuerdos internacionales que afectan de alguna manera intereses, especialmente de los sectores industriales, no de todos, pero sí en gran medida, ¿sí? Entonces, los países que suscriben este tipo de convenios de inicio están conscientes de que los contaminantes orgánicos persistentes son una seria amenaza importante y creciente para la salud humana y el medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que aquí el elemento principal es cómo establecer conciencia desde los estados respecto a que este tipo de productos o contaminantes, así llamados orgánicos, van a afectar el normal desenvolvimiento de los seres humanos y también el normal funcionamiento del medio ambiente, sus ecosistemas, en todo nivel, ¿no? Es para mayo de 1995 que el Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente solicita la decisión 18/32 que se emprendiera un proceso de evaluación internacional de una lista inicial de 12 contaminantes orgánicos persistentes y que el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química desarrolle recomendaciones sobre acciones internacionales para que sean consideradas por el Consejo de Administración de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y la Asamblea Mundial de la Salud a más tardar en 1998. Entonces, este proceso de control y regulación, evaluación de contaminantes orgánicos viene más o menos desde mediados de la década de los 90, lo cual se articula perfectamente a lo trabajado por el Convenio de Basilea, porque existen algunos antecedentes respecto a algún tipo de contaminantes, en este caso de tipo orgánico, ¿no? Que no habían sido identificados nítidamente por el Convenio de Basilea de 1992. Por lo tanto, en junio de 1996 se concluyó que la información disponible era suficiente para demostrar que se requería una acción internacional, incluido un instrumento global legalmente vinculante para minimizar los riesgos de los componentes y productos orgánicos contaminantes a través de medidas para reducir o eliminar sus emisiones o descargas, ¿no? Esto de alguna manera se va a constituir en el objeto mismo del convenio, porque son conscientes que en muchos de los casos se va a solo reducir o minimizar en lo posible los riesgos del manejo de este tipo de contaminantes orgánicos. Y en muchos otros casos su eliminación prácticamente es un ideal que no tiene asidero en la realidad económica de los países, pero tampoco tiene asidero en las posibilidades de los costos de eliminación y tratamiento de esto, ¿no? Entonces, en lo posible, muchos de los estados se comprometen a minimizar los riesgos de esto, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Que si bien ya ha pasado más o menos una cosa de 20 años de este convenio, aún se sigue trabajando en
los mecanismos tecnológicos para el tratamiento de estos productos. Para febrero de 1997, el Consejo de Administración, está bien. Para 1997, el Consejo de Administración de Naciones Unidas, en su decisión 19/13C, invitó a preparar y convocar un comité de negociación intergubernamental con el mandato de preparar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para implementar la acción internacional que inicialmente comenzara con estos 12 productos o estas 12 sustancias orgánicas contaminantes, y solicitó se establezca a este comité de negociación internacional, establezca un grupo de expertos para desarrollar criterios y un procedimiento para identificar estos productos contaminantes orgánicos como candidatos a futuras acciones internacionales, ¿no? Aquí lo que es interesante resaltar es que las recomendaciones y el proceso de investigación que producen conocimientos respecto a qué productos orgánicos pueden ser nocivos y cuáles no, está orientado por un comité científico, ¿no? Es decir, por gente entendida en la materia que permite de alguna manera contribuir con sus investigaciones para las decisiones gubernamentales a nivel internacional, ¿sí? A fin de que se establezcan algunos criterios susceptiblemente generalizables y puedan ser administrados de la mejor manera por los países que suscriben el convenio. Por lo tanto, su procedimiento no es solamente un procedimiento que atiende a necesidades políticas o a necesidades estrictamente económicas, sino deviene principalmente de un estudio profundo que marca de alguna manera un procedimiento, si bien no innovador, pero sí interesante, porque es la academia, son los institutos de investigación, son los científicos, es la ciencia que está produciendo información respecto al cuidado del medio ambiente, ¿no? Es un elemento que más o menos ya viene desde las recomendaciones de SIO, de los acuerdos para el cuidado de la naturaleza, etcétera, etcétera, donde la ciencia y el conocimiento puedan contribuir a solucionar problemas medioambientales o por lo menos prever, mantener los cuidados. ¿Cuál va a ser su objetivo? Teniendo presente el criterio de la precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, el objetivo del presente convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes. Está identificando aquí y se está viendo por conveniente que debería controlarse el manejo irresponsable de los contaminantes orgánicos persistentes, porque están contribuyendo negativamente a afectar la salud humana y el medio ambiente. ¿De dónde viene esta idea, si para términos, como dice el objetivo? Principalmente de la Declaración de Río, especialmente en la vinculación integral y holística para comprender los problemas del medio ambiente y obviamente sus beneficios. Es decir, en la medida que el medio ambiente esté afectado, ya sea en su funcionamiento por este tipo de contaminantes, también va a afectar el desarrollo sustentable y sostenible del ser humano. Y obviamente los términos de su hábitat y sus condiciones van a ser menguadas, porque este tipo de mecanismos de contaminación del medio ambiente van a afectar su desarrollo en todo sentido, que puede ser intelectual, psicológico, físico, etcétera, etcétera. Y eso también afecta a los otros campos, ¿no? Al tema de la economía, las interacciones sociales, etcétera, etcétera.
¿Cuáles pueden ser las medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción y utilización intencionales? A ver, la idea es que, nuevamente, los estados sean conscientes de prohibir y al mismo tiempo adoptar medidas jurídicas y administrativas para eliminar, uno, su producción y utilización de los productos químicos, esos los 12 contaminantes que mencionaba líneas más arriba, y dos, sus importaciones y exportaciones de estos productos químicos. A ver, nuevamente, aquí pareciera que el Estado es un factor y un actor sumamente importante para las condiciones favorables o desfavorables en el cuidado del medio ambiente. Porque son los estados que generan mecanismos jurídicos, ya sean normas, leyes, resoluciones, que de alguna manera controlan el comportamiento de los individuos y hacen que estos puedan ser sancionados o establecer sus obligaciones respecto a algunos asuntos, como es en este caso el manejo de productos químicos catalogados como nocivos por Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo, los estados deben llevar adelante procesos administrativos en el marco de lo que implica la burocracia misma de estos, ya sea a través del ejercicio de políticas públicas, programas concretos respecto al control de este tipo de productos, o incluso introducir procesos administrativos para su tratamiento, su control, su sanción, aplicando obviamente marcos estrictamente. Entonces, los estados también deben adecuarse, ¿no?, a establecer respuestas oportunas ante este tipo de eventualidades, ¿no?, ya sea en la construcción de instituciones, entidades que de alguna manera se encarguen del control, del ejercicio de los derechos de los seres humanos para evitar sean afectados por este tipo de malas prácticas en la producción y utilización de productos químicos nocivos para la salud del ser humano y obviamente el normal funcionamiento de los ecosistemas de la naturaleza. Entonces, a partir de aquel año se va a elaborar en un plazo máximo de 2 de la entrada en vigor del presente convenio para que las partes aplicaran ulteriormente un plan de acción y cuando proceda un plan de acción regional y subregional, ¿sí? Es decir, los estados se comprometen, los suscribientes se comprometen a llevar adelante acciones operativas que permitan contemplar recursos, contemplar acciones, tanto físicas como financieras, precisamente para controlar y evaluar el tratamiento y el manejo de este tipo de contaminantes, ¿sí? Ahora bien, solamente a nivel estatal, yo creo que el problema, y aquí muy bien lo dice una de estas medidas, es que también puede ser acción regional o subregional, ya sea en términos de agregados estatales o ya sea de agregados subestatales o subnacionales, porque no se olviden que de un impuesto aparte, especialmente a partir de la década de los 90 e inicios del 2000, los procesos de industrialización y construcción y funcionamiento de las principales industrias han sufrido un fenómeno denominado la deslocalización, es decir, no encontramos estrictamente hoy en día un solo lugar donde se produce todo el producto que normalmente compramos, ya sea en términos de vestimenta, alimentación, sino más bien hay hoy un encadenamiento productivo global, donde en un país producen una parte de ese producto, en otro país producen la otra parte, y así sucesivamente hasta generar una cadena productiva que termina en el país donde tiene los derechos de venta
y comercialización del producto, ya sea por la marca, ya sea por la tradición. De alguna manera es la forma de cómo se generan hoy en día las deslocalizaciones industriales o productivas, lo que hace que las movilizaciones y tránsito de estos productos normalmente sean muchas veces entre países o entre más de dos, tres países, lo que hace un problema no solamente regional, sino incluso un problema de orden hasta continental, ¿sí? Hoy en día vemos industrias que operan de la misma manera, industrias de importante nombre que operan de esa manera y han ido relegando de alguna manera las decisiones gubernamentales en el falso argumento del desarrollo industrial altamente competitivo y de calidad, ¿no? Sin embargo, por debajo conllevan este otro tipo de problemas que afectan al medio ambiente. Por lo tanto, lo que se está pidiendo a los estados es que se desarrolle una evaluación de la eficacia de las leyes y políticas de las partes relativas al manejo de esas liberaciones. Es decir, comprenden muy bien la idea de que son las leyes, son las políticas que debían emprender los estados precisamente para hacer efectivos estos controles, ¿no? Entonces, si no hay leyes que sean coercitivas, que operen, que controlen, realmente dejaría mucho que desear los resultados de una política normativa, de una política jurídica en este caso. Entonces, lo que se les está pidiendo a los estados es precisamente una evaluación respecto al impacto de estas leyes, ¿no? Y la forma de cómo se controla, cómo estas leyes controlan o limitan el manejo de estas liberaciones respecto a los productos orgánicos. Dos, establecen medidas de promoción para promover la educación, la capacitación y la sensibilización sobre este tema, ¿no? Por un lado está la parte coactiva, normativa, como lo decíamos hace un momento, pero por otro lado también está la parte más persuasiva, que está vinculada al tema de la educación, la capacitación, porque no solamente están implicados los que producen este tipo de contaminantes orgánicos, sino también aquellos que están en contacto de manera voluntaria o involuntaria, ya sea por actividades de recreación, ya sea por actividades laborales, otro tipo de actividades, hacen que las personas puedan tomar contacto involuntariamente con contaminantes orgánicos, lo que está generando de alguna manera que puedan reflexionar de manera consciente en la medida que ellos hayan recibido una educación, una capacitación sobre el tratamiento, el manejo, o por lo menos la posibilidad de que este tipo de contaminantes están afectando la salud de su entorno familiar o de su entorno laboral. Por lo tanto, el proceso de información, sensibilización e información del público también implica que los encargados de la formulación de políticas públicas puedan contribuir a la adopción de decisiones acerca de qué tipo de contaminantes orgánicos afectan y son persistentes en la malogración de la salud del ser humano y obviamente del medio ambiente. Y eso es un elemento importante porque normalmente esto está atribuido a que son los estados quienes deberían establecer marcos regulatorios que defiendan a los seres humanos, ya sea en términos de consumidores, ya sea de actores indirectos de contacto con ese tipo de productos orgánicos contaminantes, para que ellos sean los difusores y controladores, incluso en sus mismos espacios, ¿no? En sus mismas redes. Dos, la comunicación al público de toda información disponible sobre contaminantes orgánicos persistentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que los
gobiernos deberían destinar recursos, no solamente económicos, como les digo, sino también recursos físicos para el control del manejo de estos contaminantes orgánicos, pero a través de procesos de comunicación institucionalizada, ¿sí? De lo contrario, si esto no se asume como parte de la gestión gubernamental, como una política pública, puede ser nocivo precisamente para la salud de la población y obviamente del medio ambiente. Normalmente, ¿a quién está vinculado este tipo de procesos de sensibilización? A ver, por ejemplo, a los trabajadores que están en contacto con las industrias que producen estos contaminantes orgánicos, ¿no? Y eso está generando que ellos, por la necesidad de generar recursos económicos para ellos y sus familias, se olviden de los cuidados que se deben llevar, ¿no? Entonces ahí es primordial la capacitación, la concientización de este tipo de contaminantes orgánicos. El otro tema está vinculado al tema de la elaboración y el intercambio de materiales de formación y sensibilización al público a los niveles nacionales, ¿sí? Eso implica, por ejemplo, dos elementos, ¿no? Por un lado, el tema de que los estados o los gobiernos deben introducir en el trabajo o en la difusión y control del manejo de estos materiales contaminantes orgánicos a otros actores que también tienen sus competencias sobre esto y con ellos poder intercambiar experiencias, materiales, lo que normalmente se supone que estos gobiernos o estas entidades que tienen competencia puedan brindar una atención integral a ese aspecto. Y dos, estas mismas puedan contribuir a la sensibilización del público respecto a los efectos nocivos que tienen, ya sea que suponen una amenaza para la salud pública o al medio ambiente, porque son profundamente tóxicas a la salud precisamente del ser humano y de algunos ecosistemas que se ven vulnerables ante su uso, ante su contacto. Entonces, uno diría al respecto que estos dos elementos son parte de una política estructural que deben emprender los estados al respecto. Vuelve la discusión respecto al tema de la investigación, desarrollo y vigilancia. Pareciera que en este último tiempo, especialmente los últimos 30 años, Naciones Unidas, las partes entre los estados, se han dado cuenta que un actor importante para prevenir, para controlar, para mantener las condiciones óptimas de un ambiente saludable y que éste de alguna manera mantenga sus condiciones para la generación de una vida sana, productiva, está vinculado al tema de la investigación, desarrollo, ¿sí? Principalmente de conocimiento, de ciencia, ¿no? Dentro de sus capacidades, los estados deberían alentar y efectuar en todos los niveles, nacional e internacional, actividades de investigación, desarrollo y vigilancia respecto a los contaminantes orgánicos persistentes. Y eso definitivamente podría permitir que sean las sociedades, las familias, los individuos, los padres de familia, los mismos hijos, estudiantes universitarios, quienes puedan contribuir a reflexionar sobre estos temas, ¿no? Desde la academia, desde los espacios universitarios.
Y obviamente establecer las alternativas de soluciones, obviamente estableciendo las particularidades de cada país y las potencialidades que tengan estos países para tratarlos, ¿no? Pero también sin afectar las condiciones económicas de los países que tienen problemas, especialmente de sostenibilidad económica en el mediano y en el largo plazo. Diríamos, ¿cuáles son los contaminantes orgánicos persistentes potenciales que están incluidos en los siguientes aspectos? Por ejemplo, las fuentes y liberaciones en el medio ambiente, ¿no? Es normalmente que son este tipo de contaminantes que tienen fuerte presencia en espacios libres o donde el medio ambiente o los recursos naturales o los ecosistemas tienen la debilidad, si vale el término, de estar en condiciones no controladas, abiertas y que son fuente de este tipo de residuos, ¿sí? Dos, la presencia, niveles y tendencias en las personas y en el medio ambiente. Es decir, son las personas y el medio ambiente que normalmente se ven afectados y deben ser investigados a través de centros especializados de cómo les afecta este tipo de contaminantes orgánicos y cómo las personas y también el medio ambiente se acciona ante su presencia. Tres, el tema del transporte, destino y transformación en el medio ambiente, no es el otro tema, ¿no? El tratamiento de la movilización de este tipo de productos implica una investigación seria respecto a qué tipo de transporte es el más adecuado, cuáles son los destinos adecuados y finales y obviamente los mecanismos de transformación de este tipo de productos en el medio ambiente sin afectar su funcionamiento, ¿sí? Por lo tanto, las investigaciones, los controles deben principalmente indagar respecto a los efectos en la salud humana y en el medio ambiente. Diríamos que en el marco del convenio y acuerdo de Río, muchas de estas exigencias, muchos de estos controles, investigaciones al respecto implican nomás efectos socioeconómicos y culturales, ¿no? Ya sea en términos de los contactos con las personas, sus modos de habitar, los ecosistemas, también podrían generar efectos nocivos a la calidad de vida, pero por tanto a las condiciones económicas, lo que está provocando o lo que puede provocar distorsiones en el mismo sistema económico, en términos de estabilidad, producción, condiciones favorables de un mercado adecuado, etc. Seis, reducción y o eliminación de sus liberaciones. Y metodologías armonizadas para hacer inventarios de las fuentes generadoras de las técnicas analíticas para la medición de emisiones, ¿no? Es decir, al final de cuentas, debemos introducir indicadores, metodologías, técnicas que ayuden, ¿sí?, a medir grados de emisión y eliminación oportuna de las liberaciones de este tipo de sustancias en el medio ambiente, ¿no? Ya sea para reducirlas, minimizarlas, controlarlas o tratarlas en última instancia, lo que definitivamente puede contribuir al desarrollo de políticas medioambientales desde los estados. Ahora, también se requieren mecanismos y recursos financieros, necesariamente, ¿no? Los convenios que hemos podido ver es necesario que tengan un sustento económico. De lo contrario, muchas veces se ven afectados por su no operatividad. Por lo tanto, cada parte se debería comprometer o se compromete, especialmente los que suscriben, dentro de sus capacidades a prestar apoyo financiero y ofrecer incentivos con respecto a las actividades nacionales dirigidas a alcanzar el objetivo del presente convenio de conformidad a sus planes y prioridades. No, nuevamente aparece el tema de
la posibilidad de recursos económicos versus el control de este tipo de contaminantes orgánicos, pero al mismo tiempo sus límites o no límites respecto a sus prioridades como país. No rompe la soberanía estatal, pero por lo menos la permite establecer marcos de referencia de control. Ahora bien, si bien el principio de la soberanía se mantiene estable en el marco de estos convenios, sería importante o es importante que los países también puedan informar a la conferencia de estos Estados miembros sobre qué medidas han adoptado. Y eso es algo normal que opera en el sistema internacional, especialmente cuando se quieren establecer controles, establecer cuidados respecto a ciertas temáticas, como en este caso el control de contaminantes orgánicos, donde sean los mismos estados que se vean obligados para que después de las conferencias y los acuerdos emprendan acciones decididas para el control y sanción en caso de incurrir algunos actores sobre estos temas. Y obviamente eso implica informar respecto a las medidas que han adoptado para aplicar disposiciones que apliquen el presente convenio. Y por lo tanto, evaluar cuáles son más eficaces y cuáles de alguna manera están logrando los logros del objetivo del convenio. Eso es importante porque eso va a contribuir de alguna manera a obligar a los estados a no quedarse atrás respecto al papel que juegan en el control de este tipo de contaminantes, pero también al cuidado del medio ambiente.